estudiar los conceptos fundamentales de la geometría analítica. Bien, empezamos con el sistema de coordenadas. Desde cero, mira. Aquí tenemos un sistema de coordenadas que consta de dos ejes, el eje X y el eje Y. El eje X también se le conoce como eje de abscisas, el eje Y como eje de ordenadas. A esta región se le conoce como el primer cuadrante, a esta región el segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. ¿Bien? ¿Qué más? Tenemos que este punto es especial, es el origen, y tiene por coordenadas 0,0. Además, al eje X, o eje de abscisas, se le representa en notación conjuntista como... ¿Qué significa esta expresión? Mira, son puntos, coordenadas, ¿listo? Que tienen la forma A, 0. Es decir, la segunda componente es 0. Todos aquellos puntos que pertenezcan al eje X tienen esta forma. La segunda coordenada es igual a 0. Veamos. Aquí, por ejemplo, este punto tiene por coordenadas 1,0. ¿Ves? La segunda es igual a 0. Al eje Y, o eje de ordenadas, se le representa en notación de conjunto de la siguiente manera. Observa que ahora la primera componente es 0. Veamos un ejemplo. Este punto, por ejemplo, sería el 0,2. La primera componente es igual a 0. ¿Bien? De igual manera, un punto cualquiera del plano cartesiano se representará en forma conjuntista de esta forma. Son pares ordenados A, B que pertenecen a R cuadrado, es decir, que la primera componente pertenece a los reales y la segunda componente también pertenece a los reales. Por ejemplo, un punto cualquiera tiene por componentes la primera componente A y la segunda componente B. Observa que la primera componente es simplemente la ubicación o cuánto es el valor en el eje X, en este caso es A. Y B, la segunda componente, es simplemente la ubicación en el eje Y. Vamos con un primer ejercicio, solamente con esta información. Bien, veamos. Me dice, calcular B elevado a A para B diferente de 1. Y me dan este gráfico. Lo único que teníamos que saber era de que, recuerda, la primera componente es el valor que está en el eje X, es decir, A vale menos 2, inmediatamente. Bien, y la segunda componente, B elevado a B, es el valor que está en el eje Y, es decir, esta expresión. Eso es lo que voy a hacer. Claro que este ejercicio tiene un detalle. Bien, me voy a poner en el lado de un estudiante y nos ponemos a pensar. Dijimos inicialmente que A vale menos 2 y de que B a la B vale esta expresión. Allí está. Entonces uno piensa de la siguiente manera. Decimos, aquí tenemos una expresión elevada a la misma expresión y lo mismo sucede en el primer miembro. Por lo tanto, sería correcto decir de que la base es igual a esta base que está aquí y el exponente debe ser igual a este exponente que está aquí. Sería correcto decir entonces que B es igual a B al cuadrado. Bien, a ver, si nosotros resolvemos esta expresión, pasamos este B a restar al segundo miembro. Bien, factorizamos B, tendríamos B por B menos 1. Bien, y recuerda que cuando una multiplicación es igualada a 0, cada uno de los factores deberá ser igualado a 0. B vale 0 o B menos 1 es igual a 0. Si resolvemos cada una de estas ecuaciones, tendríamos B igual a 0 y en este lado B igual a 1. Muy bien, pero date cuenta, el ejercicio te dice B tiene que ser distinto de 1. Por lo tanto, descartamos esta posibilidad y decimos que B
vale 0. Y como A sabemos que vale menos 2, pues ya podremos calcular esto de acá. ¿Cómo sería? B elevado a A sería 0 elevado a menos 2. Pero ocurre un problema aquí. A ver, fíjate. Recuerda que el exponente negativo lo que hace es invertir a este número que está aquí. Es decir, lo convierte en 1 sobre 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0. ¿Y cuánto es 1 entre 0? ¿Cuánto es 1 entre 0? No existe. ¿Listo? Y como todo estudiante, ¿cómo pone su rostro? Así. ¿Por qué? Porque esa respuesta no existe, no se encuentra en las alternativas. Bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Es que acaso está mal resuelto? No, sí está bien resuelto. ¿Listo? Sino que estamos obviando algunos detalles en el ejercicio. Solamente al momento de desarrollar. Veamos. Habíamos dicho de que A vale menos 2. Eso es correcto. Y que B a la B es igual a esta expresión. Eso es correcto. Bien, sino que no sería recomendable hacer directamente esta igualdad. Si bien es cierto, está bien, pero vamos a obviar algún otro valor. Fíjate, lo vamos a resolver de otra manera. Lo primero que voy a hacer es multiplicar exponentes. Recuerda que este exponente con este exponente de aquí se van a multiplicar. Me quedaría 2b al cuadrado. Muy bien. Recuerda ahora que si las bases son iguales, ¿sí? Si las bases son iguales, los exponentes también deberán ser iguales. b es igual a 2b cuadrado. b es igual a 2b cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Ahora nuevamente, este b lo pasamos a restar. 2b cuadrado menos b igual a 0. Factorizamos b. Bien. Y tendríamos b por 2b menos 1 igual a 0. Producto igualado a 0. Cada uno de los factores lo igualamos a 0. b igual a 0 y el otro sería 2b menos 1 igual a 0. De allí b va a salir 1/2. ¿Ves? Este 1/2 es el que no nos sale utilizando este procedimiento. Bien. Ahora sí, a sabemos que vale menos 2 y b puede ser cualquiera de ellos. Pero ya sabemos que no nos sirve el valor de 0. El que sí me va a servir es este de aquí. Entonces, a vale menos 2 y b vale 1/2. Reemplazamos b 1/2 elevado a menos 2. Recuerda que el menos invierte la fracción, la convierte en 2 al cuadrado y por lo tanto 4. Bien, esa sería la respuesta, 4. Vamos con un siguiente ejercicio. Me dicen, en el gráfico, calcular la media armónica de A y B. Para A diferente de B. Y me dan este gráfico. Como en el anterior ejercicio, notarás que la primera componente deberá ser igual al valor que está en X y la segunda componente lo igualamos al valor que está en el eje Y. Decimos entonces, A elevado a A es igual a 4 y B al cuadrado es igual a 2 elevado a B. De la primera tendríamos fácilmente que 4 es 2 al cuadrado y por simple comparación decimos que A vale 2. Por su parte, B al cuadrado es igual a 2 elevado a B. ¿Listo? Y aquí debes tener un poquito de cuidado, porque aquí, a simple vista, el valor de B toma dos valores. Uno, B es igual a 2. Claro que sí, pero otro valor válido es B igual a 4. ¿Por qué? A ver, 4 al cuadrado vale 16 y 2 elevado a 4 también vale 16. Bien, hay dos alternativas aquí para B. Bien, bueno, ya tenemos el valor de A, ya tenemos el valor de B. Y recuerda, acá me dice que A tiene que ser distinto de B. Por lo tanto, descartamos esta posibilidad porque si no, no cumpliría con la condición. ¿Cierto? A vale 2 y B vale 4. Ya tenemos eso. Ahora me piden calcular la media armónica. ¿Qué era la media armónica? Bueno, recordamos un poquito. La media armónica
de dos valores, A y B, se define como 2 veces el producto de los mismos sobre A más B. Bien, reemplazamos. Sería 2 por 4 sobre 2 más 4. Realizamos operaciones sencillas y me sale 16 sextos u 8 tercios si simplificamos. Esa es la respuesta. Pasemos a repasar el concepto de pendiente de un segmento. Bien, ¿en qué consiste? Si nosotros tenemos a ver en un sistema de coordenadas un segmento de recta, ¿listo? La pendiente de este segmento, bien, se define como la inclinación que tiene este segmento de recta respecto del eje X. Bien, y fundamentalmente se le define pasemos a estudiar el concepto de pendiente de un segmento. ¿En qué consiste? Veamos. Suponte que tenemos nosotros un segmento de recta en un sistema de coordenadas XY. El concepto de pendiente de un segmento tiene que ver con la inclinación de este segmento respecto del eje X. Bien, para calcular la pendiente de un segmento vamos a utilizar una fórmula, pero para ello vamos a definir lo siguiente. Suponte que este punto tenga coordenadas x1, y1. Ya sabes que la primera componente es de x y la segunda componente del eje y. Y este punto tenga por coordenadas x2, y2, x2, y2. Entonces, la pendiente se calculará de la siguiente manera. Diferencia de segundas componentes y2 menos y1 sobre diferencia de primeras componentes x2 menos x1. ¿Ok? De igual manera, la pendiente también podría definirse como la tangente del ángulo de inclinación que tiene ese segmento de recta con el eje X. Bien, ya está. Dos formas entonces de calcular la pendiente. Vamos con un primer ejercicio. Me dice, calcular el ángulo de inclinación de un segmento de recta que tiene por extremos a los pares 4,7 y menos 1,2. Veamos. Según el ejercicio, lo que tenemos es un segmento de recta que tiene por extremos a menos 1,2 y a 4,7. Lo que yo quiero calcular es el ángulo de inclinación de esta recta. Bien, el ángulo de inclinación le ponemos a ver, por ejemplo, tefa, ¿listo? Y para hallar ese ángulo nos valemos de la pendiente. Recuerda que la pendiente se define como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ahora, ¿quién es x1, y1 y quién es x2, y2? Cualquiera en realidad. Aquí, por ejemplo, le podríamos poner x1, y1 y a este x2, y2, o al revés, no hay problema, igual va a salir. Bien, reemplazamos y tendríamos entonces y2 que vale 7 menos y1 que vale 2 sobre x2 que vale 4 menos x1 que vale menos 1. Hacemos operaciones sencillas, tendríamos 5 sobre 5 y la pendiente sería 1. Bien, pero también sabemos que la pendiente se define como la tangente del ángulo de inclinación, ¿verdad? La pendiente también era igual a la tangente del ángulo de inclinación. Y la pendiente ya tenemos su valor, ¿cuánto vale? 1, ¿no es cierto? Decimos entonces la tangente del ángulo tefa es igual a 1. Y por trigonometría elemental, ¿cuándo la tangente vale 1? Cuando el ángulo es 45 grados, ¿verdad? 45 grados o pi cuartos radianes, que es lo mismo, ¿no? Muy bien, esa es la respuesta.
Segundo ejemplo. El ángulo de inclinación de un segmento es 45 grados. Si uno de sus extremos es el par 1,8, calcular la ordenada del otro extremo sabiendo que su abscisa es igual a 23. A ver, veamos. Con un gráfico lo veremos mejor. Me dice el ejercicio que tenemos un segmento de recta. Uno de sus extremos tiene el par 1,8 y el otro dice que su abscisa, es decir, la primera componente es 23 y la segunda es desconocida. Me piden hallar cuánto vale. Además me dicen que este segmento tiene una inclinación de 45 grados. Muy bien. Entonces nos valemos del concepto de pendiente. ¿Listo? Recordemos que la pendiente se calcula como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. A alguno de ellos le vamos a definir como x1 y1 y al otro x2 y2. Y reemplazamos. Bien. Sería y menos 8, 23 menos 1. Por otra parte, también sabemos que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, ¿no es cierto? La tangente de 45 grados lo vimos en el ejercicio anterior. ¿Cuánto vale? 1, ¿verdad? Es decir, la pendiente vale 1. ¿Ok? 1 es igual entonces a y menos 8 sobre 22. Y resolvemos esta ecuación sencillita. El 22 pasa a multiplicar, el 8 pasa a sumar y tenemos respuesta.